Ustedes algo que he recibido de Malaquías y me interesa compartirles. Déjenme decirles que Malaquías es aquel que hace la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso está ahí antes de los Evangelios, cierra el Antiguo Testamento, pero Malaquías hace una transición. Así que Malaquías, de alguna manera, tiene que mirar lo que está sucediendo en la actualidad con el pueblo de Dios, pero tiene que hacerle una mirada y dejar un mensaje a los que vienen, porque está en una transición. Yo creo que nosotros, escúchenme, y por eso me parece interesante Malaquías, yo creo que nosotros, al igual que Malaquías significa mi mensajero. Creo que nosotros tenemos hoy un mensaje. Y creo que nosotros estamos hoy en una transición entre lo que ha sido los creyentes de la gracia del Nuevo Testamento, pero lo que será el tiempo final para la última generación de creyentes. La última generación de creyentes va a tener que experimentar cosas fuera de lo normal por todos esos acontecimientos que se están ya liberando y que se liberarán de manera completa. Y a esos creyentes hay que afirmarles un mensaje. Y ese mensaje que hay que afirmarles y prepararlos, quizás algunos de ellos sean nuestros discípulos, nuestros hijos, que tendrán que vivir esa última generación, los creyentes de esa última generación. Y como Malaquías preparó y anunció un mensaje para los que venían en el advenimiento de Jesús, también nosotros tenemos un mensaje. Así que a través de Malaquías vamos a mirar cuál es ese mensaje. Malaquías le presenta a los creyentes modernos 7 amonestaciones, 7 peligros que hay que tener en cuenta ahora en el tiempo moderno, no sea que en las nuevas cosas terminemos de pronto fallando en algo de la fidelidad de Dios. Así que Malaquías presenta esas 7 amonestaciones, sea como las quiera ver, peligros, advertencias, amonestaciones, pero de alguna manera los creyentes del tiempo final van a tener que tener mucho cuidado con esas 7 cosas que presenta Malaquías. Ahora, ¿cómo las presenta Malaquías? Malaquías las presenta de una manera conversacional. ¿Qué quiere decir? Miren, Dios dice tal cosa, pero ante lo que Dios dice, ustedes preguntan ¿y por qué? ¿Y para qué? Y entonces tienen que tener una respuesta de Dios. Miren estas 7 amonestaciones. Vamos a tratar de estudiarlas. No vamos a alcanzar a hacerlo en un solo domingo. Vamos a tener una serie. Pero miremos estas 7 amonestaciones que presenta Malaquías. Número 1, poner en duda el amor de Dios. En el capítulo 1, en el verso 2. Número 2, quitar la honra a Dios, capítulo 1, verso 6. Número 3, menospreciar el pacto matrimonial, capítulo 2, verso 13 al 16. Número 4, acusar a Dios de injusticia, capítulo 2, verso 17. Número 5, darle la espalda a Dios, olvidarse de Dios, capítulo 3, verso 7. Número 6, robar a Dios, capítulo 3, verso 8 al 12. Y número 7, dejar de servir a Dios, capítulo 3, verso 13 al 15. Estas 7 amonestaciones para los creyentes que irían a vivir esa transición y a comenzar ese tiempo nuevo que traía el advenimiento de Jesús en el tiempo de Malaquías, o en el caso nuestro como mensajeros para los creyentes que nos recibirán testimonio a la posta y vivirán los tiempos finales. Ahora, estoy dando por hecho de que no lo vamos a vivir. Bueno, no puedo hablar de fechas, que no se puede, la escritura dice que no se puede, pero como vemos en los acontecimientos mundiales, realmente no puede haber más. Difícilmente va a haber más de una generación que resista y que experimente los tiempos ya apocalípticos. Así que debemos prepararnos. En esa transición estuvo Malaquías y en esa transición estamos hoy nosotros. Vamos a mirarlo, a profundizar un poquitico acerca de estas 7 amonestaciones que debemos nosotros estar advertidos y cuidadosos lo que pueda suceder. En primer lugar, en el capítulo 1, en el verso 2, si están conmigo en su libro de Malaquías,
¿Todos tienen Biblia? Si alguno no tiene Biblia, levante la mano y oramos para que Dios le supla. Ok. Bueno, ok. Si quieren los niños, ya que se sonrió el niño, ir a la escuela bíblica con los niños, pueden hacerlo. Si quieren. Si no quieren, si quieren. Ok. Muy bien. Malaquías capítulo 1. Tengo la versión que tienen ustedes de Reina Valera y tengo la versión Nueva Traducción Viviente. Permítanme leer las dos versiones. En la versión que ustedes tienen, capítulo 1, verso 2, dice: yo os he amado, dice el Señor. ¿Sí? Dice Jehová. ¿Ustedes saben que Dios nos ama? ¿Ven? Bueno, Malaquías estaba presentando ese mensaje. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, en manera de pregunta, ¿en qué nos amaste? Y viene la respuesta de Dios: no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Y sigue dando la explicación hasta el verso 5. Esta pregunta que hacen los creyentes en el tiempo de Malaquías, o que hoy hemos escuchado de alguien, no sé, permítame preguntarle, déjeme preguntarle, ¿ha escuchado a alguna persona que por alguna razón, ya sea doctrinal, normalmente no surge por razones doctrinales, más bien surge por asuntos de aflicción, de problemas, de dificultad, que dicen, pues yo no sé si Dios me ama, yo no sé si Dios nos ama? ¿Ha escuchado a alguien poner en duda el amor de Dios? Es común, ¿no? Sobre todo a alguien que esté privado en una cárcel, a alguien que esté sufriendo una enfermedad terminal en el hospital, o alguien que acaba de sufrir una pérdida, o alguien que está en cualquier situación, o sencillamente alguno que siempre ha negado en su corazón a Dios, y entonces, ¿pero en qué Dios nos ama? Y más cuando ve las cosas que suceden, muchos se dicen, pues si Dios nos amara, y entonces hay esa forma de poner en duda el amor de Dios. Note que Malaquías le incluye este primer mensaje a la iglesia, a los creyentes. No se está refiriendo a los no creyentes, sino que le está hablando al pueblo, y está hablando con nombre propio. Está diciendo: Jehová dice, el Señor dice. ¿Y qué es lo que dice? Yo los amo. Sin embargo, ustedes están preguntándose, ¿cómo es que Dios nos ama? La primera amonestación, el primer peligro que presenta Malaquías es que los creyentes modernos pongan en duda el amor de Dios. Pongan en duda el amor de Dios. Que estén confundidos, estén afligidos, o estén desconociendo la manera en que Dios se manifiesta a nosotros y nos ama. Permítame responder a esa pregunta: ¿cómo nosotros vemos que Dios nos ama? En primer lugar, Dios muestra su amor a través de sus palabras. La Escritura, el texto sagrado, está lleno de palabras que nos afirman acerca del amor de Dios. Y quiero decirle que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Él no es hombre para mentir, Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dice en su palabra es verdad. Yo he decidido creer en las palabras de Dios, en la Escritura, y llevo más de 40 años acercándome a la Escritura, y puedo con toda seguridad decir que su palabra es verdad. Y si su palabra me dice que Él me ama, yo creo que Él me ama. Creo que voy a tratar de convencerlos esta mañana de que la palabra de Dios, por todo lado de Génesis a Apocalipsis, revela que Dios nos ama. Y yo he decidido creer a la palabra de Dios. ¿Alguien conmigo cree la palabra de Dios? Quiero volver a preguntar: ¿alguien cree conmigo que la palabra de Dios es verdad? Y si Dios dice que le ama, ¿Dios le ama? Sí. Dios le ama. Así que una de las formas que necesitamos encontrar que Dios nos ama es a través de ¿qué? De sus palabras. De sus palabras. Les voy a recomendar que ustedes lean un libro de Gary Chapman que se llama Los 5 lenguajes del amor de Dios.
Y él habla acerca de cómo Dios demuestra su amor por nosotros. Y la primera manera es a través de las palabras de afirmación. La Biblia dice: con amor eterno te he amado y he prolongado sobre ti misericordia. Es más, algún texto dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece ¿qué? Siendo fiel. Cualquier texto, a diario que leemos la Escritura, podemos encontrar en alguno de los versos que leemos manifestado el amor de Dios. Así que si alguien pone en duda el amor de Dios, o no está creyendo o no está leyendo la palabra de Dios. Pero yo veo que ustedes son personas que, a ver, repaso un poquito, que leen la Biblia. Hagan cara de personas que leen la Biblia. Muy bien. Muy bien. Qué interesante. Sí. Así que le digo, perdone, no. Las amonestaciones, dudar del amor de Dios. No solamente la Escritura nos demuestra que Dios nos ama, sino que también, y aquí la respuesta que de pronto no entendemos, ¿por qué Dios presenta la historia? ¿Por qué Malaquías responde ante la duda del amor de Dios, recordando acerca de esos dos hermanos, Jacob y Esaú? Recuerde que uno de ellos era el menor, otro era el mayor. Debió ser elegido el mayor por el asunto de primogenitura, pero en la sabiduría de Dios, Dios eligió ¿a quién? Al menor, a Jacob. ¿Nosotros de dónde venimos? ¿De dónde venía el pueblo de Israel? De Jacob, ¿verdad? Y entonces le recuerda bien, no solamente Dios nos demuestra su amor por sus palabras, sino Dios nos demuestra su amor por su elección. ¿Por qué nos demuestra su amor Dios? Por su elección. Yo prefería a Jacob, más a Esaú no lo preferí. Los he preferido, los he elegido a ustedes. Luego en el Nuevo Testamento va a aparecer esta escritura: no me han elegido a ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he puesto para que sean fructíferos. ¿Quién nos eligió? Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros decidimos seguirle a Él porque Él quiso elegirnos. Es más, la Escritura dice que nos dio espíritu de adopción. Escucha esto: no éramos hijos, no éramos descendientes de los judíos, éramos parte del pueblo gentil, pero Dios nos hizo sus hijos a través del espíritu ¿de qué? De adopción. Y cuando un padre va a adoptar, él puede elegir a quién va a adoptar. ¿Escuchó lo que le acabo de decir? Así que usted y yo somos hijos por elección, y la elección de Dios muestra que Él nos ama. Cuando le responde a ellos que preguntan ¿y en qué nos amaste?, hace referencia a la historia porque está hablando de elección. Ustedes han sido elegidos y nosotros hemos sido elegidos por medio de Cristo para ahora ser sus hijos. ¿Hay alguien de ustedes que se considere hijo de Dios? Eso ha ocurrido porque usted ha sido elegido, y ha sido elegido y ha sido adoptado. Y porque ha sido elegido y adoptado, usted puede responder: Abba Padre, papá, te amo porque tú me has amado primero. En esto consiste el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Él nos amó primero. Esos versos los recitamos, los decimos, los aprendemos, los memorizamos, pero también hay que poder profundizar su significado. Nos amó primero, aún siendo pecadores. Estamos hablando no de cualquier ser, estamos hablando de alguien que es santo. Y como es santo, no puede soportar la maldad. Y aún así nos amó siendo nosotros ¿qué? Pecadores. Así que por elección usted y yo somos salvos, y por elección conocemos que Dios nos ama. Ahora, no solo sus palabras y la elección, sino que también la salvación. De tal manera amó Dios al mundo que proveyó salvación por medio de Cristo Jesús.
y nosotros alcanzamos esa salvación. Todos los días cuando nos levantamos o todas las noches cuando nos conectamos en oración con Dios y pedimos perdón, no se hace necesario otra vez el sacrificio de Cristo, porque en Cristo hemos sido perdonados. No es eso permiso para pecar, no lo es, pero es para recordarnos lo que dice la Escritura. Estas cosas les he escrito para que no pequen, mas si llegaren a pecar, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. Y añade esto: si decimos que no somos pecadores, mentimos. Mas si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Qué maravillosa gracia que cada día yo pueda acostarme tranquilo, que si no vuelvo a despertar estoy perdonado y estoy salvo. Yo no sé si usted puede dormir tranquilo todos los días y está seguro de la salvación. ¿Usted se considera salvo? Así que la salvación que usted tiene y se considera que la tiene es muestra de que Dios lo ama. De tal manera amó Dios al mundo. La salvación, las palabras, la elección, la protección, algo más, la provisión. ¿Alguien recibe ayuda y provisión de Dios algún día de su vida? ¿Todos los días? ¿Están seguros de lo que dicen? Pues déjenme decirles eso. Deuteronomio 28:6 dice: vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Esto es apenas un verso de Deuteronomio 28 que contiene toda una lista de todas las maneras que Dios te bendice. Te bendice en la alacena, te bendice en las arepas que haces, te bendice en el poquito aceite que tengas, te bendice. Es más, aunque estuvieras metido en la tumba, Dios te está bendiciendo. Tú eres un bendecido de Dios. La provisión y la bendición de Dios muestra que Él te ama. Vayas donde vayas, dice Deuteronomio, en todo lo que hagas tendrás ¿qué? La bendición. Así que la provisión, el cuidado, la salvación, la elección, las palabras de Dios, todo ello muestra de que Dios nos ama. Si algún creyente por aflicción, porque está con problemas o por simplemente incredulidad, duda del amor de Dios, necesita, algo está sucediendo en su corazón y necesita que vuelva al primer amor. Yo encuentro, y seguramente usted sabe, que la Biblia advierte que en estos tiempos últimos son días donde la maldad se está multiplicando y a unos niveles tan altos que la Biblia compara esos días con los días de Sodoma y de Gomorra. Dos ciudades que recibieron juicio de fuego y que mejor no queremos recordar. Algo comienza a suceder en nuestra piel. Un diluvio de agua como en los tiempos de Noé, pero sí uno de fuego. Y entonces las cosas serán a otro precio, a otra situación. Usted y yo debemos cuidar que nuestro corazón mantenga vivo el amor hacia Dios. ¿Sí? No puede ser alguien de los que usted está poniendo en duda. La Biblia dice: con amor eterno te he amado. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si usted tiene problemas con el amor de Dios, seguramente está alejándose de la Escritura. Necesita volver a la palabra y volver a la presencia de Dios. Amén. Así que si de alguna manera el frío del pecado está ahogando el amor de Dios en su vida, sea este el momento indicado esta mañana para pedirle: Señor, derrama el fuego de tu amor para que yo vuelva a estar apasionado por ti. Nos cuesta, pero vamos. Bien, la segunda amonestación que hace Malaquías a los creyentes de este tiempo, a los creyentes en transición, tiene que ver con lo que dice el verso 6, Malaquías 1:6. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes:
Un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Otra vez, ¿no? ¿Cómo es que te hemos deshonrado? ¿Qué es lo que está diciendo esta escritura? Está hablando de la honra. Quitar la honra a Dios es la segunda amonestación. Y lo plantea de una manera muy sencilla. ¿Cuál es esa manera sencilla? ¿Qué hacen los hijos para con los padres? Honrarlos. ¿Qué hacen los siervos con sus amos? Honrarlos. Mire, sea que reconozcamos a Dios como Padre, o sea que reconozcamos a Dios como nuestro amo, Él merece honra. Pero sus hijos y siendo siervos, habían caído según Malaquías, o Malaquías lo está presentando, les está diciendo, ustedes no están honrando el nombre de Dios. Y entonces preguntan, ¿y cómo así? En el texto que ustedes tienen en la Reina Valera dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues sois padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Otra vez la pregunta, ¿no? ¿Nosotros? ¿Sí? ¿Cuándo? Es esa amonestación de la honra que debemos dar a Dios. En Efesios 6:2, la escritura afirma o la ordena que la honra de los hijos es dada hacia sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Lo conocemos. Lo conocemos. Veo aquí varios que, bueno, todos somos hijos, pero hablando de hijos que todavía están bajo el cuidado de sus padres, ¿sí? Que todavía son adolescentes, no por la edad, sino porque todavía dependen entonces le debemos, y aún así estando casados y todavía seguimos dando respeto y dando honra, aunque nos hayamos separado, todavía les honramos, ¿verdad? Discipulado bíblico. Les recomiendo inscribirse en la escuela de discipulado bíblico para estar seguros de todo ello. Eso dice la escritura, ¿sí? La honra. Ahora, ¿cómo honramos el nombre del Señor? Existe un sinnúmero de formas en que honramos al Señor y la escritura nos dice cómo debemos hacerlo. Solo puedo presentarles algunas de las cositas que dice la Biblia de cómo honramos el nombre de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 6:20, la escritura dice esto: porque Dios nos compró a un precio alto, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿A qué se refiere esta escritura? Si leemos los versos anteriores, si vemos el contexto de 1 Corintios, dice que nuestro cuerpo honra a Dios manteniendo pureza sexual. ¿Escuchan, hermanos? ¿Escuchamos? ¿Sí? Cuando un creyente comete una relación sexual ilícita, está más que dañándose a sí mismo, según lo que explica el apóstol Pablo, está tomando el templo que le pertenece a Dios y lo está volviendo un lugar de perversión. Y entonces dice, ustedes fueron comprados por un precio alto, de tal manera que ustedes no son los dueños, sino que este cuerpo y su cuerpo le pertenece a Dios como templo. Por eso, si hay algo que debemos guardar, es pureza, ¿qué? Sexual, moral. Porque nuestro cuerpo es, ¿qué? Templo de Dios. Es más, se atreve a decir que si alguno daña el templo de Dios, entonces también, bueno, yo lo digo de esta manera, arrégleselas con Dios usted. ¿Sí? Pero usted debe cuidar, ¿qué? El templo. No podemos ignorar. Honramos a Dios manteniendo pureza sexual. Número 2, honramos a Dios separando un día especial para adorar el nombre del Señor. Romanos 14:6. Romanos 14:6. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente, dice de esta manera: los que adoran al Señor un día en particular
lo hacen para honrarlo a Él. En nuestro caso particular, ¿a qué día nos estamos refiriendo? Hoy, el día del Señor. La razón por la cual usted separó las demás cosas que tiene, esté en el programa que esté, pero decidió venir a estar aquí, es porque usted quiere honrar al Señor. ¿O usted está tratando de que yo lo aplauda o le dé algo? Yo no voy a poder hacer más que admirarlo y demás, pero usted está honrando el nombre del Señor, ¿sí? Y no lo hace solamente septiembre 8, lo hace cada domingo, ¿sí? Lo hace cada domingo. Dice, los que honran, los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen ¿para qué? Honrar al Señor. Y también los que se abstienen de algunos alimentos también lo hacen para honrar a Dios. Qué interesante. El creyente que ha entendido que su vida es para honrar a Dios, adora, viene a la iglesia para honrar al Señor. Cada vez que come algún alimento, honra a Dios. Y si en algún momento ve que un alimento, yo me abstengo de comer eso porque quiero honrar a Dios, pues hónrelo y no coma de eso. Para otra persona será un gusto comer, pero si usted quiere honrar a Dios no comiendo, pues también honrelo. Y no nos vamos a meter en el asunto de qué como y qué no como. Estamos en el asunto de que honramos a Dios comiendo o aún no comiendo, pero sobre todo honramos a Dios separando un día especial para adorarlo a Él. Desafortunadamente, escuche esto, desafortunadamente, y seguimos echándole la culpa a la pandemia, ese asunto que sucedió le quitó a muchos creyentes su costumbre, su tradición, su fe de separar un día. Y entonces vino la virtualidad y pues es interesante poder conectarnos y tener el culto a través de un medio. No es lo que la Biblia nos dice. Así que cuidado. Esta es la segunda amonestación, quitar a Dios la honra, incluyendo un día que le ofrecemos a Él. También está incluido en honrar a Dios con ofrecerle a Dios, según Proverbios 3:9, dice, se honra a Dios con nuestras ofrendas. Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Esto para nosotros no es tan complicado entenderlo. Honramos a Dios devolviéndole una partecita de la abundancia que Él nos ofrece. Ahora, el negocio con Dios no es que yo tengo que devolverle 90 y vivir con 10, y si Él fuera el dueño de todo, yo tendría que aceptarlo, ¿verdad? Pero no es así el negocio con Dios. El negocio con Dios es que yo le regrese a Él el 10, ¿sí? Y ni siquiera es para Él. ¿Sabe qué Dios hace con el 10 que yo doy? Él lo siembra a mi favor. Es decir, que Él lo pone en un terreno que produzca. ¿Por qué? Mire cómo somos nosotros de abejas. Si Dios me dice, mire, siémbrelo usted, entonces resulta, que tengo que comprar, que tengo que pagar, y entonces se me olvida sembrar. Y si yo no siembro, ¿cuándo voy a recoger? Entonces lo que Dios hace es sembrar por mí. Si usted y yo le damos a Dios, Dios no va a volverse más rico, y si no le damos, Dios no va a volverse pobre. Eso no es asunto, eso juega a nuestro favor. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Eso es importante que usted lo sepa. Ahora, en Malaquías, si usted quiere volver a Malaquías capítulo 1, cuando se habla de la honra está aquí respondida con la ofrenda. Mire lo que dice en el verso 7. Cuando preguntan ellos, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? La respuesta es esta: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y mire, dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos, si entre ustedes como seres humanos, cuando se van a dar algo, escogen
y tratan de quedar bien, ¿cómo es que yo, dice Dios, tengo que aceptar que me den lo que se les... Y entonces, ¡guau! No podemos presentar ante el altar lo que nos parece, es lo que la Escritura dice que debemos presentar. Ahora, en el tiempo antiguo, quien presentaba el animalito para el sacrificio tenía que seguir un reglamento y un listado que tuviera estas características para que Dios fuera agradado. Pues hoy tenemos que tener en cuenta cómo presentamos la ofrenda al Señor. No es la única manera, porque algunos ya hablaron de dinero. No, yo no estoy diciendo que la única manera de honrar a Dios sea con dinero. Pero sí quiero decirle que si usted lo hace, eso juega a su favor. Dios no va a volverse pobre, pero Dios le bendice, Dios le bendice. Así mire, se honra a Dios manteniendo nuestro cuerpo puro. Se honra a Dios separando un tiempo para adorarle cada semana. Se honra a Dios con nuestros bienes. ¿Sí? Ahora, en Efesios 6:5 dice, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con corazón sincero como a Cristo. ¿Por qué hacemos referencia a este texto? Porque en Malaquías dice, sea que reconozcamos al Señor como Padre o como amo, Él merece ¿qué? La honra. Pero a veces nosotros, ni como siervos, ni como hijos, y entonces la amonestación o el peligro es dejar de darle la honra al que siempre hemos estado honrando. Con el cuidado de nuestro cuerpo, con lo que ofrecemos, cómo lo ofrecemos, cómo le adoramos, espero que sea entendido para usted. Y número 3, y voy a terminar con este número 3, la tercera demanda, amonestación que hace Malaquías en el capítulo 2, versos 13 y 14, tiene que ver con menospreciar el pacto matrimonial. Leo en la Escritura, por favor, lea conmigo. Malaquías 2, 13 y 14. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y ustedes preguntaron, o más dijisteis, o más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Qué es lo que está diciendo estos textos? Está diciendo que Dios hace una amonestación con ser desleales al pacto. ¿A cuál pacto? Al pacto matrimonial. Escuchen esto que quiero decirles. En los gobiernos actuales y aún en Israel desde el tiempo antiguo, el pacto matrimonial, que es un pacto espiritual con Dios, se cambió por un contrato civil. Quiero repetir esto. El matrimonio a nivel mundial en los gobiernos se convirtió en un contrato ¿qué? Civil. Y entonces a través de documentos y demás tratan de que usted tenga la mitad y su esposa, porque es 50 y 50. En un pacto no se maneja de esa manera. En un pacto es 100 y 100. Yo le doy todo y tú me das, somos completos el uno del otro. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Ahora, nosotros aceptamos, la iglesia a veces acepta lo que el mundo le impone y entonces entra en la misma filosofía o en la misma doctrina y pasa a ver el matrimonio no como un pacto, sino como un contrato. Y si es un contrato hecho por un juez o una persona, entonces es un contrato que yo puedo ¿qué? Romper y deshacer. Pero en el pacto las cosas no funcionan de la misma manera. Pregunto a ustedes que conocen algo de la Escritura. Cuando una pareja viene al altar y se casan, ¿quién hace pacto con quién? Entonces, algunos dicen que ella
hace pacto con él y él hace pacto con ella. ¡No! Los dos están ante el altar para hacer un pacto con Dios. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Es un pacto con Dios. Entonces, cuando yo infrinjo de alguna manera ese pacto, yo no le estoy fallando a mi esposa o a mi esposo, estoy fallándole ¿a quién? A Dios. Porque quien diseñó el pacto del matrimonio no fue ella ni fue él, sino fue Dios. Y es lo que está diciendo aquí. Está diciendo el texto de la Escritura, está diciendo que las lágrimas provocadas en el altar son producto de deshonrar el pacto. De deshonrar. Has sido desleal con la mujer de tu juventud. ¿Sabe que los judíos llegaron a malinterpretar la ley y entonces comenzaron a dar carta de repudio, lo que conocemos como divorcio? Los hombres le daban divorcio a las esposas o a la esposa y las entregaban a sus padres y pues rápido se conseguían otras esposas para practicar eso, que no fue lo que Dios hizo al principio, sencillamente porque interpretaron la ley de esta manera. La ley decía que si encontrabas en tu cónyuge, esposo o esposa, una desviación, una pornella, una costumbre sexual perversa, ese era un motivo para separación. ¿Y sabe cómo lo tradujeron los líderes judíos? Por cualquier cosa. ¿Cómo así que le daban carta de repudio por cualquier cosa? ¿Se le quemó el arroz y le dio carta de repudio? ¿Amaneció despeinada y le dio carta de repudio? Pues si todos amanecemos despeinados. Así que ellos practicaron eso, tanto que en los días de Jesús le preguntaron: Señor, ¿está bien, es lícito darle carta de repudio por cualquier cosa? Y el Señor les dijo: no, así no fue al principio. Al principio el Señor los hizo de esta manera, hizo un pacto matrimonial y hizo una unión permanente, y lo que Dios unió no debería separarlo. Y Dios está diciéndole a los creyentes de este tiempo y finales: cuidado con que nosotros volvamos el matrimonio un contrato civil y pierda el valor espiritual de ser un pacto con Dios, y tendremos que darle cuenta a Dios. Dice que eso es traer lágrimas al altar. Miren, Hebreos 13:4. Lean conmigo Hebreos 13:4. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Honrar al matrimonio. El tiempo está corto, tengo que darles la lista final. ¿Cómo se deshonra el matrimonio? Hay una lista aquí rápido que voy a leerles. La manera en que actualmente se deshonra el matrimonio es esta. Número 1, se deshonra el matrimonio volviendo el matrimonio un contrato civil, siendo un pacto espiritual. Número 2, cambiando el pacto matrimonial por la unión libre. Se volvió el arreglo de todos los días. Hasta los especialistas, que llaman especialistas psicólogos, dicen: mejor pruebe con eso, y no es la manera. Imagínense un psicólogo, terapeuta conyugal diciéndole a un esposo: mire, no se haga problema, si ella tiene su espacio, déjela, tenga usted también el suyo. Eso es antibíblico. Eso no es el consejo divino. Se deshonra el matrimonio cambiándolo por una unión libre. Número 3, permitiendo el divorcio por asuntos no bíblicos. ¿Sí? Por cualquier cosa, por cualquier ocurrencia. Ya hoy no me gustó. ¿Cómo así que hoy no me gustó? Y entonces ya le di carta de divorcio. No puede ser. Otra manera que hoy se practica o se da deshonra al matrimonio es darle legitimidad a un matrimonio entre dos personas del mismo género. Eso es una deshonra a lo que Dios hizo. Eso no está permitido por Dios. Y aunque los gobiernos vayan a amenazarnos, y aunque tengamos que responder aún yendo a las cárceles, no podemos decir otra cosa de lo que dice la Escritura.
Amén. Así que les advierto por si tienen que orar por algo que pueda pasar. Y la que sigue, no sé en cuál voy. Se deshonra el matrimonio, dice Malaquías, siendo infieles, es decir, relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. También las relaciones sexuales antes del matrimonio deshonran su matrimonio. Jovencitos y jovencitas, quiero decirles que cada relación sexual antes de su matrimonio le causa un problema a su vida futura. No debería hacerlo. La Biblia es sabia y quiere cuidarlo para que las cosas funcionen bien. Y usted necesita aprender a resolver esos asuntos delante del Señor. Amén. Y Malaquías está diciendo eso. Está diciendo que necesita que la gracia de Dios sea sobre su vida. Es importante entonces que entendamos lo que Dios quiere comunicarnos. Note esto final como conclusión. El libro de Malaquías es un mensaje para creyentes en una transición que van a dejar a la última generación de creyentes ese mensaje. Está resumido en estas 7 amonestaciones presentadas por Malaquías. Número 1, cuidado de poner en duda el amor de Dios. Número 2, quitar la honra a Dios. Número 3, menospreciar el pacto matrimonial. Número 4, acusar a Dios de injusticia. 5, darle la espalda a Dios. 6, robar a Dios. Y 7, dejar de servir a Dios. Solo hemos tratado los 3 primeros. Tengo que decir, esta historia continuará. Usted